Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mod. En este video vamos a tratar de hacer una mini guía de cómo subir de 1 a 100. Para que fuera un poco más fácil para mí, lo único que hice fue crearme un humano, porque algunas razas están medias bugueadas, por lo tanto vamos a necesitar de algún MG que nos ayude. Por ende, quise hacer un Pandaren, pero tenía muchas misiones que estaban mal, por ende decidí hacerme un humano. Sería mucho más fácil y podría hacer las cosas más rápido. El tema es el siguiente: para subir de 1 a 60 es muy fácil. Las primeras misiones que vamos a hacer en el entorno donde aparecemos, siendo humanos, obviamente, nos van a subir prácticamente hasta el nivel 20. En el momento de hacer el vídeo, o el video, estoy a lo gallego, no mentira. En el momento de hacer el video, estaba la experiencia por 10, pero yo ya había hecho este recorrido para subir niveles y me había funcionado. Por ende, decidí volver a hacerlo. Bueno, queda entendido de 1 a 20 más o menos, o a 30 quizás, se puede hacer todo en el entorno del bosque de Elwyn. Después del entorno del bosque de Elwyn, no se tranquen en ninguna misión, hagan solo las que funcionan, las que no funcionan, déjenlas, sigan haciendo misiones. Cuando se le cargue mucho el apartado de las misiones, lo único que tienen que hacer es agarrar y empezar a borrar misiones que no sirvan y seguir recolectando misiones que le den experiencia. No se equivoquen en el momento de pensar que cuando las criaturas de los sitios ya no le dan buena experiencia no van a subir de nivel. No, eso está mal, porque la experiencia dada por las misiones siempre es buena. Lo que va bajando dependiendo del nivel de nosotros es la experiencia brindada por las criaturas que se encuentran en las diferentes zonas. Así que por ende sigan haciendo misiones tranquilamente hasta subir más o menos dentro de los parámetros que brinda cada zona. Lo que sí es que tienen que entender que de 1 a 100 se puede subir y bastante rápido. Si le meten esmero y bastantes días, lo van a hacer bastante rápido. A mí me tomó como 3 días o 4, pero era porque no estaba jugando muy de recorrido en la computadora. Pero yo creo que en unas cuantas horas se hace. Y más con la experiencia por 10. Si no fuese con la experiencia por 10, creo que en 2 días estamos en 120. Enseguida de superar todas las misiones que se encuentran en Bosque de Elwyn, vamos a Montaña Cresta Grande. Ahí vamos a terminar de subir al 60, con seguridad. Y si no, al 58 por ahí, pero está, eso no importa. 58-60 sé que quedamos. Después de ahí simplemente nos vamos a Terrayende. En Terrayende tenemos que ir vamos a aparecer en el vamos a tener que tomar un portal en la Torre de Magos, que el portal de la Torre de Magos nos va a llevar a ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé el nombre. a Nazcarat, bueno, como sea que se diga. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Península del Fuego Infernal. Vamos a aparecer en el bosque de Terocar, con el portal que tenemos ahí en la Torre de Magos, y después tenemos que subir hacia la Península de Fuego Infernal. Ahí vamos a completar misiones que creo que el 90% de las misiones está funcionando bien de bien. Por ende, lo que podrían hacer es enfocarse en hacer misiones, no matar criaturas, porque van a tener que matar muchas con las misiones que les van a dar, porque muchas son de lootear criaturas y recolectar cosas. Por ende vas a tener que matar mucho. Así que lo que les recomiendo es enfocarse en hacer las misiones, recolectar la mayor cantidad de experiencia que se pueda, y van a ver que con seguridad suben del 60 al 90 o al 85.
Eso lo vamos a exonerar del video también, porque se me atoró un poco. No, ahora que recuerdo bien, se sube del 60 al 80. Una vez que subimos del 60 al 80, nos tenemos que ir a Pandaria. Pero se puede hacer. 60, 80, igual incluso se puede subir un poco más. Pero ya va a ser un poco más tedioso al momento de estar haciendo misiones. Por ende, les recomiendo que suban de 60 a 80 en Terra Allende. No vayan a Raja Norte, porque yo fui a Raja Norte y no están muy buenas las misiones. No sirve mucho. Ojo, si alguno sabe alguna cadena de misiones en Raja Norte que ande bien y que les sirva para subir, le pido que la deje en los comentarios ahí, que pueda escribirme: mirá, en tal lado se puede subir rápidamente. Si no, bueno, yo les recomiendo que vayan a Terra Allende. Ya saben, si ustedes quieren hacer otra cosa, lo pueden hacer perfectamente. Son individuos independientes. El tema es que acá va a ser bastante fácil. Ahora lo que tenemos que hacer, después de que llegamos al nivel 80, que ahí sí se va a complicar un poquito los primeros niveles. No tanto, ojo, no tanto. Porque antes, anteriormente en Pandaria se llegaba con nivel 83, 85. Bueno, no me acuerdo. Sí, con 83 creo que estabas en Pandaria, porque tenías que pasar por Infralar y por... no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, no importa. Había que pasar por dos sitios anteriores de llegar a Pandaria, por ende tenías que llegar con nivel 83, 84. Al 85 comprabas tu primera armadura. Dentro de Pandaria, obviamente, ¿no? Que es al 85 y al 88. Pero acá va a ser fácil porque llegamos y podemos volar. Eso sí, se puede volar en Pandaria. En las expansiones de Pandaria tenías que comprar el vuelo en Pandaria, por eso era más complicado. Pero ahora, simplemente comprando los vuelos, ya se puede utilizar el vuelo en Pandaria. Así que vamos a tomar las misiones que tengamos ahí a la redonda y matar todo lo que se nos cruce. Eso nos va a ayudar a subir de nivel bastante rápido. En Pandaria se complica un poco, no digo que sea muy difícil, pero se puede subir en el bosque de Jade perfectamente del 90 al 100. No, del 90 al 100 no, del 80 al 90. Es que me mareo tanto, hice tantas guías de leveo que ya tengo los números. Una locura. Es más, ahora estaba repasando las otras guías. Pero no importa. Del 80 al 90 se puede subir perfectamente en el bosque de Jade. En cualquiera de los sectores. Sí, sectores me refiero a cualquier parte del mapa que se pueda aliviar o puedas recibir misiones. Pero lo mejor sería subir en bosque de Jade. La primera vez yo lo hice y subí en bosque de Jade, solo que ahora decidí seguir un poco a donde me llevaban las misiones. Por eso llegué a la cima de Kunlai y terminé de leviar ahí. Después de eso llegué al 90 y me fui a Draenor, que gracias a un amigo conocí un truquito que se los vengo a mostrar aquí. Espero que les guste, porque yo tampoco lo sabía. Sinceramente me tomó muy poco tiempo subir de nivel. Creo que fue un rato nomás, unos 10 minutos, 15 minutos. Y nada, solo consiste en bajar ahí donde estamos y atacar cuantas criaturas se nos pasen por delante. Ojo, si tenemos ataques que sean en área, mejor, mucho mejor. Y si tenemos muchos ataques que puedan atacar a diversos enemigos al mismo tiempo, va a ser mucho mejor. El tema de tener algunos ataques en área que puedan atacar a varios enemigos al mismo tiempo, para así poder abarcar un poco más de espacio, más de terreno, y poder tener más agro también, para que todos los enemigos que aparezcan vayan atacándonos a nosotros mismos. No nos van a poder matar, ya que cuando nos ataquen automáticamente se van a caer. Van a caer al subsuelo, así por decir así.
Y hay unas criaturas que están por debajo del subsuelo este donde nosotros estamos, o sea por la parte de abajo, la parte inferior, que nos van a ayudar a matarlos. Por eso mientras más criaturas agarremos para poder atacar al mismo tiempo con nuestros ataques en área, nuestros ataques le van a pegar más. Las criaturas esas que se encuentran ahí abajo también van a ayudar a que podamos bajarle la vida mucho más rápido. Eso sí, si nos descuidamos puede ser que nos maten, es normal porque pegan fuerte. Nosotros estamos con una armadura no muy buena, una armadura bastante básica, es más, es la que viene de Pandaria, así que no estamos para aguantar muchos ataques simultáneos al mismo tiempo. Pero si encontramos un punto en el cual nos podamos quedar quietos y atacar desde ese punto, no va a haber ningún tipo de problema. Así que yo creo que esta es la mejor opción para subir del 90 al 100 sin tener que estar haciendo misiones, sin tener que estar haciendo misiones de mundo o matándonos horas y horas buscando a ver si encontramos alguna cadena de misiones que funcione. No todas funcionan, muchas están simplemente bugueadas. Yo la última vez subí con misiones de mundo, pero gracias a este truquito pude subir los 10 niveles estos bastante rápido y muy fácil. Así que espero que les sirva la guía, espero que les sirva el video. Recuerden suscribirse, darle a la campana y recuerden, vamos a estar subiendo videos, no tan rápido porque tengo que hacer cosas, no he subido por algunos tipos de problemas, pero vamos a seguir subiendo videos. Así que un saludo grande de parte de Apelios Mod.